le rendían culto a María, le hacían oraciones a María, la elevaban al mismo nivel que Jesucristo, como una diosa madre. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy, lo que se conoce como la mariolatría, como lo llamamos los evangélicos o protestantes. Es exactamente lo mismo. No hay una diferencia entre lo que hacían los corintianos y lo que hacen los católicos hoy en día. Los corintianos, vamos a buscar aquí un poquito, era una secta de origen gnóstica, que apareció en el siglo IV y estaba integrada fundamentalmente por mujeres que daban a la Virgen María culto como una diosa. Se ubicaban en Arabia. San Epifanio hace mención de ellas, diciendo que las mujeres de Arabia se reunían un día para tributar a la Virgen un culto insensato que consistía principalmente en el ofrecimiento de una torta que ellas se comían después. Su nombre parece provenir de la palabra coliris o bollo de pan o torta, que se asocia con el culto a Ashtar, la diosa fenicia, muy extendido en la zona, y a la cual se le ofrecían además ofrendas, panes por las mujeres. Basage, en su historia de la iglesia, trató esta herejía inclinándose a pensar que la adoración se hacía en términos de honrar o manifestar respeto a María. Eso yo lo he escuchado un montón de veces de muchos católicos que dicen que ellos no adoran a María, ellos simplemente la honran, le muestran respeto. El catolicismo romano se divide la adoración en tres términos: latria, que supuestamente que esa es la que se le da a Dios, hiperdulia, que es la que se le da a María, y la dulia, que se le da a los santos. Hiperdulia, ellos dicen que no es latria porque eso es venerar. Pero mira, los corelidianos pensaban que estaban honrando, que estaban venerando, mostrando respeto. Este, aquí nos dice que estos tipos de adoraciones donde incluían a Dios y luego como cultos inferiores subordinados a ángeles también, se le rendía culto a los ángeles. El apóstol Pablo menciona eso dentro de la carta a los colosenses, o sea que ya dentro de la mismo tiempo donde se está escribiendo las cartas apostólicas, se estaban dando herejías que ellos estaban combatiendo. Se rendía culto a los ángeles, a la Virgen María u otras personas vivientes. O sea que también a personas vivas se le rendía culto. Cuando la iglesia consideró adoración como un culto supremo, establecieron que esta solo era posible en Dios y que a los demás se les honra pero no adora. Después vinieron a hacer la división de la honra y la adoración, la dulia y la latria. Pero cuando tú te pones a ver, en la práctica es lo mismo, porque estás haciendo lo mismo. Estás rindiéndole culto a una mujer que fue escogida por Dios, sí, bienaventurada entre todas las mujeres, fue el instrumento que por cual Cristo se encarnó, ¿ve? Que Cristo se encarna en el vientre de María, la unión hipostática, ¿ve? Jesús, 100% hombre, 100% Dios, en una sola persona, indivisible, la persona de Jesucristo. Los nestorianos pues enseñan otra cosa, que es otra herejía. Pues los cristianos pues creemos que María era el instrumento, pero no llegamos al extremo de la idolatría como hicieron los corelianos y que eventualmente estamos viendo hoy en los católicos romanos. Claro, una, un alcance que hoy día sí, de verdad hoy día sí los padres de la iglesia, de hecho, los padres de ese tiempo, vieran a los católicos romanos populares de hoy día, ellos pensarían, estos tipos son colidianos, porque son las mismas acciones, o sea, no está en el hecho de que ellos le dieran
pan por ser colombiano, a pesar de que el nombre tiene referencia a eso de que le daban un pan. Eh, pero el hecho, la actitud de tratar a una hija, a una sierva de Dios de una forma tan deshonrosa, que es dándole un culto que nunca pidió, ¿ya? Que nunca pidió. Y el que diga que lo pide es porque está loco o sinceramente lo engañó un demonio o un UAP, vaya a saber ahí también con eso. Pero honestamente bueno, en el catolicismo romano popular y también en algunas partes de Oriente, ¿cierto? También ha permitido ese culto de idolatría en la práctica, un culto idolátrico que se da. Pero es muy fuerte, muy marcado en el catolicismo romano, práctica puntualmente. Y de hecho, durante la Edad Media fue muy fuerte eso. A nivel tal que una de las razones que Calvino le hicieron estudiar, por ejemplo, teología fue ver eso, ver una Europa empobrecida, con mucha superstición, azotada por la peste negra, y ver que la gente aún así le daba su oración a alguien que no era Dios, sino la madre de, pero no sabiendo qué estaba pasando. O sea, era una locura lo que se vivía en ese tiempo y lo que se ha extendido, lamentablemente. Lamentablemente en nuestra América Latina también se está bien azotada con ese culto coliridiano. Ni siquiera es mariano, honestamente, es coliridiano. Es una cosa, es lo que lamentablemente el catolicismo popular es hoy día. Es una secta coliridiana, una institución papista que honra a un hombre que intenta así intentar reconciliarse con los protestantes, tiene sus cartas de reconciliación, que claro, dentro de todo igual reconoce cosas buenas en el protestantismo, pero también se va al otro extremo y tenemos a un Papa Juan Pablo II besando un Corán, por ejemplo. O sea, claro, tienen eso bueno que, digámoslo así, que intentaron amistarse con nosotros, podríamos decirlo así, con el protestantismo, pero están tocando extremos muy estúpidos, honestamente, muy ridículos. Bien, está en un paso de reconocer a María como una diosa, o sea, como una corredentora de todas las gracias. Hay visiones de eso. Hay personas que tienen visiones de eso y que no están a la espera de que quizás se vuelva canónico en el catolicismo romano, institucionalmente. Y esa es la diferencia en un sentido. eh, a ver, vamos a ver una cosa. Hay una diferencia entre, claro, el seminarista y el católico popular, pero ¿qué es lo que los hace iguales? En que ambos son cómplices silenciosos del otro, eso yo creo. ¿Ya? El católico seminarista, el obispo, el padre que está en la parroquia, no calla las voces populares, o sea, siempre deja si al otro se le ocurrió llevar una estatua de la Santa Muerte adentro de la iglesia, eh, pucha, puede pasar, yo creo que ha pasado, pero se ha permitido eso, o no se lucha contra el uso de la mezcla de, por ejemplo, sus mismas estatuas dentro de altares de brujos. No lo hacen, no lo hacen. O si lo hacen, es una cosa tan laxa y floja que no se nota. O sea, si estuviera si estuviera en una lucha fuerte contra eso, se notaría. Pero no se nota. Es como A una mí, promoción indirecta. cierto, mira, a mí me pasaba yo fui a un colegio cuando era pequeño, ¿ya? Es uno de los colegios a los que fui, obviamente, fue un par de años. Cuando era pequeño, fui a un colegio que era como de devoción católica popular. Y me acuerdo que en noviembre era el mes de María y siempre salíamos así como a rendirle un culto. Y yo quedaba como, yo no entendía, ¿por qué teníamos que pararnos al frente de una estatua? De hecho, una cosa que yo creo que le hizo a todas las personas, independiente si son cristianos o no siquiera, es que ¿por qué tienen que hacer cosas a la par de otras personas que le obligan a- ¿por qué se dejan aplastar así? Mira, a mí me ha pasado incluso en iglesia evangélica, es como cuando alguna iglesia pentecostal, etcétera, te dicen, mira, tienes que dile al de al lado X cosa, o darle la mano yo no tengo por qué hacerlo, ¿ya? No tengo por qué hacer eso. De verdad, o sea, aunque por mucho que ame al pastor o a la persona que está exponiendo, yo en la práctica no tengo por qué hacer eso. Entonces, al estar en una fila, retomando el caso de mi infancia, ¿no? Al estar en una fila, así, viendo una imagen en una grutita de una estatua que representa a María, ¿por qué? ¿Por qué debía estar así? ¿Por qué debía estar yo a la par del resto? ¿Por qué? Eso viola las conciencias, es una